Él convocó elecciones generales en 2023 porque dijo que, habiendo perdido unas elecciones de corte nacional, había que convocar elecciones. 2 meses después las perdió y no volvió a convocar elecciones. Y en esta legislatura, lo que llamamos de legislatura, que llevamos ya 2 años, no cuenta con presupuestos generales del Estado, no tiene una mayoría en la Cámara habitualmente, pierde muchas votaciones, otras las tiene que retirar porque no es capaz de sacarlas, no cuenta con la confianza en la mayoría de asuntos importantes de la Cámara y del Congreso de los Diputados y, efectivamente, no hay ninguna norma que le obligue a estar 4 años en el cargo. Él puede convocar elecciones cuando considere oportuno, como por otra parte ha hecho. Por lo tanto, la principal mentira es esa de que es que las legislaturas duran 4 años. No hay ninguna norma que le obligue a estar 4 años. Lo responsable en su caso, viendo que no puede gobernar, sería convocar elecciones generales. En la rueda de prensa de ayer, el presidente volvió a decir que este año sí que va a haber presupuestos. Exactamente igual que dijo hace un año. Hace un año, literalmente, dijo: aspiramos a presentar los presupuestos en septiembre, en octubre, y, por lo tanto, a aprobarlos en este segundo semestre del año. La realidad es que ni los aprobó en septiembre, ni los aprobó en octubre, ni en el segundo semestre del año. Y, por tanto, la credibilidad que le damos a la promesa de Sánchez de que este año sí que vamos a tener presupuestos es la misma que se le dimos el año pasado. Ninguna. Sobre todo, teniendo en cuenta que ni han aprobado el orden de inicio de elaboración, tampoco han aprobado los objetivos de estabilidad y tampoco han reunido a la Comisión de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas para empezar a elaborar estos presupuestos. Por lo tanto, no hay ningún indicio de que Sánchez vaya a cumplir esa falsa verdad de que este año sí que va a haber presupuestos. Todo el Sánchez es mentira. Si Sánchez no convoca elecciones este año es porque sabe que perdería esas elecciones y, fundamental y principalmente, necesita seguir en el Gobierno para poder defenderse de todos los casos de corrupción que asolan a su familia, a su partido y a su Gobierno. Siguiente mentira. Ayer Pedro Sánchez salió a decirnos a los españoles que somos unos cenizos si no creemos que vivimos el sueño español. Pedro Sánchez dice que España vive su época dorada, vivimos en nuestros mejores momentos. Pero ¿cómo que estamos viviendo el sueño español? El sueño de Sánchez es que España sea el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, casi doblando la media europea. El sueño de Sánchez es que el PIB per cápita haya crecido 2 puntos por debajo de lo que está creciendo la Unión Europea. El sueño de Sánchez es irse él de vacaciones cuando 1/3 de los españoles a los que gobierna no se pueden ir de vacaciones. Ese es el sueño que nos plantea Sánchez. Lo cierto es que España es un país lleno de familias, con muchas dificultades, que no puede llegar a final de mes, muchos no pueden hacer la cesta de la compra, otros tienen cuestiones de problemas de suministros eléctricos. En España ya ha desaparecido la pobreza energética cuando estamos con las tasas mayores. Sánchez sale a decirnos que no nos quejemos, que como a él le va bien, al resto nos tiene que ir bien. Y que si además nos quejamos, que es que somos unos cenizos. Ayer la rueda de prensa de Pedro Sánchez fue una auténtica desvergüenza, fue una tomadura de pelo y salió a reírse de todos los españoles. Habló también de su gestión e intentó presumir de su gestión. Dijo: se han cumplido el 45% de los 200 compromisos. No nos ha dicho cuáles. Claro, entiendo porque los principales no puede presumir. Entiendo que él no salió a presumir de que habían cumplido esas 184.000 viviendas que mes tras mes anuncia que se van a construir y que llevamos años viendo que no se construyen. Entiendo que tampoco, por ejemplo, se ha cumplido ese compromiso de financiar el 0 a 3 años gratuito en toda España. Tampoco cuenten con compromiso, supongo que contará él como compromiso, que España tenga una red eléctrica que funcione en todo el país. O una red ferroviaria que funcione en el que la gente sepa que se monta una hora en el tren y que llega a la hora correspondiente, porque eso en España no funciona desde hace meses, ¿no? Entiendo que todos esos compromisos se le entiende que no se dan por cumplidos. Ayer volvió a repetir esa cifra que no paran de repetir desde el entorno del Partido Socialista de las 42 leyes aprobadas. Claro, obvian que 18 son decretos leyes y que realmente leyes han sido solamente 24. El balance legislativo real del Gobierno de Pedro Sánchez en todos estos 2 años es de que ha aprobado en 21 meses 42 leyes. Cuando uno compara eso con lo que aprobó Aznar también en minoría y con lo que aprobó Zapatero también en minoría, uno se da cuenta de que esta legislatura está siendo una farsa. El Gobierno de Aznar en minoría en el mismo periodo de tiempo aprobó 131 leyes. En el mismo periodo de tiempo, el Gobierno de Zapatero también en minoría aprobó 70 leyes. Esto demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez es una farsa. No gobiernan, se mantienen, resisten. Pero gobernar, transformar, cambiar España, mejorar la vida de los españoles, eso el Gobierno de España no lo hace. Nunca en la historia constitucional española habían estado las Cortes más paralizadas de lo que están ahora. Yo les he puesto ejemplos claros
sobre ello. En su comparecencia de julio del año pasado citó varias leyes que para él eran muy importantes y que se iban a aprobar en este periodo de sesiones. Bueno, pues un año después, la mitad de esas leyes no se han aprobado. Así que una de dos, o no eran tan importantes, o realmente eso demuestra que no tiene una capacidad parlamentaria para llevar a cabo la gestión de su gobierno. La Ley de Movilidad Sostenible lleva 16 meses paralizada. La Ley de Familias también lleva 16 meses paralizadas. La Ley de Función Pública sigue sin aprobar después de un año. Y son las grandes leyes del gobierno de Pedro Sánchez que hace un año nos decía, en un balance igual que el de ayer, que eran muy importantes para su gobierno. No tiene capacidad de aprobar nada de su gestión. Y luego hay una cuestión que es todavía peor. Él no aprueba las leyes que para él considera importantes, pero también veta la capacidad de las Cortes parlamentarias para aprobar leyes, la capacidad legislativa que constitucionalmente tenemos las Cortes Generales. El Partido Popular ha traído 40 leyes bien aprobadas en el Senado como ayer resulta, bien tomadas en consideración en esta Cámara y que las tienen paralizadas en la mesa. España ya podría tener una ley antiocupación aprobada. Lleva 17 meses sin aprobarse porque lleva 51 prórrogas. 51. España podría tener ya una ley de multirreincidencia. España podría tener una ley de conciliación. España podría tener una ley de suelo para facilitar la venta de suelo y también la construcción de vivienda pública. ¿Y lo tiene todo paralizado Pedro Sánchez? Porque sabe que probablemente el Partido Popular sí tendría mayorías en estas Cortes para aprobarlas. Por tanto, ni él hace su trabajo, que es traer leyes para aprobar y mejorar la vida de los españoles, ni permite que las cámaras lo hagan, sumiendo al país en un completo caos y en una completa paralización absoluta e irresponsable. Claro, ayer yo veía al Gobierno felicitarse por ese Real Decreto que va a aprobar sobre los permisos parentales. Claro, entonces están tratando como un triunfo, lo primero, que ellos mismos hayan llegado a un acuerdo. Claro, yo entiendo que en un gobierno que habitualmente no está de acuerdo, que votan cosas distintas y que se llaman mentirosos en ruedas de prensa, pues que entiendan como un éxito presentarse, hemos alcanzado un acuerdo para aprobar un Real Decreto. Yo entiendo que para ellos es un éxito. Es lamentable, ¿no? Y en cualquier caso, nos tratan de vender como éxito no una iniciativa suya para mejorar la vida de los españoles que quieren permisos de paternidad. No, lo que traen es una directiva europea que llevamos incumpliendo meses, que tenemos una multa y que llevamos multas pagando por esto, y nos la traen ahora como que es algo que traen ellos. No, no, estamos simplemente cumpliendo lo que nos demanda la Unión Europea. Por tanto, es otro fraude más del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Claro, balance en el que nos hablaba efectivamente de economía, de gestión y de que no va a convocar en 4 años. Pero se olvidó lo más importante. Lo más importante de lo que ha pasado en este periodo de sesiones no lo mencionó ayer. Uno no puede hacer un balance real de gestión si no habla de lo que todos los españoles hemos visto. No hablo de que su mujer está imputada, no hablo de que su hermano está procesado, no hablo de que el fiscal general del Estado está procesado, no he hablado de que su número 2 está en prisión, no he hablado de todos los casos que hemos conocido durante estos meses. Eso no es un balance de gestión. Porque el balance que nos trae es, primero, mentiras y, segundo, omisiones de cosas que han pasado. Yo les pido a todos ustedes que son periodistas que salgan a la calle, a cualquier terraza y le pregunten a cualquier español que se esté tomando un café ¿qué es lo que usted recuerda de lo que ha pasado este año? ¿Qué es lo que usted pondría que más se acuerda de haber visto en los telediarios este año? Estoy segura que nadie habla de las pocas leyes que ha traído el Gobierno Sánchez a este Parlamento, pero la gente sí se acuerda de haber visto al número 2 de Sánchez en un furgón camino de la prisión. Y Sánchez lo omitió en su rueda de prensa. Esto no ha existido. Este es el balance real de todos los españoles menos de Sánchez. Sánchez vive en un mundo en el que no pasa nada a su alrededor, ¿no? Y no quiero terminar esta rueda de prensa sin un asunto que me parece de extraordinaria gravedad que hemos conocido esta mañana por un medio de comunicación, por El Mundo, que es referente al comisionado para la Dana en Valencia del Gobierno de España, de José María Ángel. Es inconcebible que a estas horas, salvo que ustedes me corrijan, este señor no haya sido cesado por el Gobierno de España fulminantemente. Es inconcebible. Una persona que lleva años siendo funcionario basándose en un título que ha falsificado, que es un delito penado entre 2 y 6 años por el Código Penal. Una cuestión que está poniendo en riesgo todas las acciones administrativas que este señor ha hecho a lo largo de su carrera como falso funcionario. Porque probablemente si esto llega a los tribunales, como es previsible que pase, todas sus acciones aprobadas en los cargos que ha ostentado ejerciendo como funcionario pueden ser anulados. Entre ellos, todas las decisiones que haya tomado como comisionado del Gobierno para la Dana, en Valencia.
Y, por lo tanto, las personas de mayor relevancia que el PSOE está fomentando, que está auspiciando, que está promocionando en Valencia, son dos personas que son un fraude. El comisionado para la DANA y la delegada del Gobierno, que lleva 14 años mintiendo sobre su currículum con 2 licenciaturas que no tiene. Fue ascendida a número 4 del Partido Socialista a sabiendas hace unos meses de que había llevado años diciendo que tenía unos títulos que no tenía. Esta es la gente del Partido Socialista en Valencia. Y, por lo tanto, pues nos parece de extrema gravedad y esperamos que sea cesado fulminantemente en lo que queda de mañana, porque esto es gravísimo, porque no solamente es la cuestión de que haya falsificado un título, que es un delito, no es cuestión simplemente de que haya mentido, de que ostente un cargo de funcionario sin poder estar capacitado para ello, que haya estado ostentado durante años y décadas cargos para los que no estaba preparado, ni formado, ni tenía el título necesario para hacerlo, sino que es que, además, todas las decisiones que ha podido tomar administrativas en sus cargos pueden ser anuladas, con los perjuicios que eso puede suponer para todas las personas para las que ese señor ha firmado cuestiones. Por tanto, es de gravísima naturaleza lo que estamos conociendo hoy por la mañana. Y sin más, yo me pongo a su disposición. Hola, ¿qué tal? Buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Buenos días. Habla precisamente usted de Valencia y quería decirle, porque hoy se cumplen 9 meses de la tragedia de la Dana, el Partido Popular vinculó la continuidad de Mazón a la reconstrucción de Valencia y quería que 9 meses después me hiciese un balance de lo que considera el Partido Popular de cuál ha sido la gestión de Mazón, si creen que ha sido positiva y si creen que ha cumplido con las expectativas que tenía el partido. En segundo lugar, también quería preguntarle por la reunión que vimos esta semana entre Ursula von der Leyen, entre la Unión Europea y Trump, qué le ha parecido el acuerdo al que finalmente se va a someter Europa en cuanto a los aranceles. Y también, en último lugar, también quería preguntarle por lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, por el decreto de permisos parentales. Ayer el Partido Popular en Fuentes decía que eran insuficientes, pero más allá de parecerle insuficientes al Partido Popular, cuando llegue ese decreto aquí dentro de un mes, ¿cuál va a ser su voto? Gracias. Vale. Pues sobre la Dana, Valencia, la reconstrucción, hombre, yo creo que es público y notorio, y todos ustedes manejan los datos, que las ayudas que está poniendo en marcha la Generalitat están llegando a los afectados y las que pone el Gobierno de España apenas están llegando. Por lo tanto, si uno pone el balance de qué está haciendo el Gobierno de España con más recursos, con más capacidad, con más dinero, con más funcionarios, y lo que está haciendo la Generalitat, además siendo torpedeada por el Gobierno de España, impidiéndole acudir al FLA, pues es evidente que la Generalitat Valenciana está haciendo su trabajo. Lo cual hilo con lo que dije anterior. Es que la persona que está torpedeando el trabajo de la Generalitat es un fraude, que es este señor, José María Alonso. Por lo tanto, yo entiendo que el señor Mazón y su Gobierno están haciendo lo que les correspondía, que era trabajar por y para los ciudadanos de Valencia, y yo creo que efectivamente lo están haciendo. Con respecto a la reunión de Ursula von der Leyen y el señor Trump, el presidente Trump, pues el acuerdo efectivamente no es el que más nos gusta, es evidente, ¿no? Y lo que ha dicho la Unión Europea es que esto es un primer punto, que se seguirá negociando y vamos a ver dónde va. Pero nosotros siempre hemos sido partidarios de, oiga, ni de decirle que sí a todo a Trump, como hacen algunos partidos en España, ni de insultar a Trump para que llegue a hacer unas negociaciones en unas condiciones desfavorables. Nosotros lo que hemos dicho es diplomacia, equilibrio, utilizar la fuerza de la Unión Europea para llegar a esos acuerdos, ¿no? Y ese es el marco en el que está el Partido Popular. Y con respecto al Real Decreto, mire, lo primero que venga, porque a lo mejor nos lo trufan con otras cuestiones que no tienen nada que ver, como habitúa este Gobierno, y tenemos que votar en contra. Porque, claro, esa es una táctica muy habitual de este Gobierno, que es mezclar cuestiones importantes con cuestiones ideológicas del Gobierno para que el Partido Popular vote en contra. Segundo, lo que vamos a aprobar es que se cumpla una directiva europea. Es que lo que trae el Gobierno ni siquiera es una idea de ellos para mejorar la vida de los españoles, es que lo que se va a aprobar en ese Real Decreto es que cumplamos y que dejemos de pagar multas por incumplir las directivas europeas. Lo que el Gobierno tendría que preguntarse es ¿por qué ha tardado tanto tiempo en traerlo? Y tercero, nosotros ya hemos traído aquí una ley de conciliación y de familias que está paralizada, en el que se habla de todos esos aspectos y que sería incluso mucho más avanzada que lo que nos traen en el Real Decreto. Por lo tanto, yo creo que la postura del Partido Popular es muy clara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle, usted defendió en la comparecencia de la exministra Rivera la posición del PP sobre la Dana. Quería preguntarle por el informe que conocimos recientemente de la Guardia Civil que confirma el apagón informativo de la CHJ y también si cree que eso de alguna manera reforzaría también la figura de Carlos Mazón al frente del PP valenciano. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, muchos de los datos que
acredita la UCO eran conocidos y la Generalitat los había pasado. De hecho, yo quiero recordar que el informe de la UCO se hace con la información que tanto AEMET como Confederación Hidrográfica del Júcar mandan a la juez. No son los datos que han traído ellos, no. Es de la propia información que mandan estas dos entidades nacionales, es de donde saca la UCO su informe, que acredita algo que llevamos meses diciendo. En la gestión de una emergencia hay una cuestión que es clave, que es tener información. Porque muchas veces tú estás dirigiendo una emergencia fuera de la emergencia. Es lo que pasaba aquella noche. La gente que estaba en el Centro de Control de Emergencias Integrado, que es el CECOPI, no estaba en el Barranco del Pollo o no estaba en la presa de Forata y tomaban decisiones con la información que los organismos correspondientes y competentes les mandan. Por lo tanto, es muy difícil tomar decisiones si tú no tienes la información. Seguimos hablando, por ejemplo, del SMS alert que se tenía que haber mandado. La gente sigue sin saber que ese mensaje no se mandó por el Barranco del Pollo, se mandó por la presa de Forata. ¿Por qué? Porque en ese CECOPI no se estaba hablando del Barranco del Pollo, como la Guardia Civil ha acreditado. En aquella intervención de la que usted me habla, yo dije una cosa. Dije, a las 4:30 el último informe que mandaba de caudales Confederación Hidrográfica del Júcar era de que estaban en 27 metros cúbicos y bajando. Ese es el último email que se recibe en el centro de emergencias. Y el siguiente email se recibe a las 7 menos cuarto de la tarde diciendo que estaban en 1.690 metros cúbicos cuando en realidad ya estaban en 1.900. La ley dice que la Confederación tiene que mandar alertas cuando se superan unos umbrales. Y lo que dice es que son 150 metros cúbicos. Y avisaron con 1.600. Y ya estaban en 1.900. Eso que yo dije aquí hace meses, la UCO lo acaba de acreditar. Y yo no lo dije porque de repente me lo inventara, sino porque se habían visto las informaciones que tenía en ese momento el centro de emergencias. Por lo tanto, ¿qué hacía el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que formaba parte del CECOPI, que no hablaba de nada? Ese día, el secretario de Estado estaba en Colombia. La directora general de Protección Civil, esa misma mañana, se cogió un vuelo de camino a Brasil. La ministra estaba en París estudiando para un examen suyo, obviando todo lo que estaba pasando. La primera llamada de la ministra es a las 7:30 de la tarde. La primera llamada de la ministra del ramo es a las 7:30 de la tarde. Y el presidente Sánchez estaba en la India en una fiesta con su mujer. Entonces, lo que viene a decir el informe de la Guardia Civil, acreditar cosas que eran públicas y que se habían sabido. ¿Qué pasa? Que se habían sabido. ¿Qué pasa? Que ha habido quien ha utilizado política y torticeramente la DANA. Desde el principio, desde el minuto 1. Esa misma mañana había gente aquí paralizando el pleno y aprobando el asalto a Televisión Española. Esa misma mañana salió gente llamando asesino ya a la gente que estaba allí sin saber lo que había pasado. Yo entiendo que haya gente que esté muy molesta con este informe porque acredita la verdad, lo que se lleva meses sabiendo. Y vuelvo a insistir en una idea inicial. En la gestión de una emergencia hay una cuestión prioritaria y fundamental, tener información. Si quien te tiene que pasar la información no te la manda, es muy difícil tomar decisiones. Esa tarde se mandó un mensaje para la presa de Forata porque nadie sabía lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Y gente que tenía esos datos, como es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar o la AEMET, no dieron ningún aviso. Y otra segunda cuestión, porque lo he leído hoy por la mañana. Sí se mandaron emails desde Confederación Hidrográfica del Júcar a emergencias sobre lluvias. Y voy a volver a repetir algo que dije también allí. Confederación Hidrográfica manda muchos mensajes sobre embalses, sobre lluvias y sobre caudales. Los de lluvias son automáticos. Una máquina va diciendo cuánto está lloviendo por metro cúbico. Pero la capacidad de traspasar esos datos de lluvias a caudales es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Quien tiene el equipo, quien tiene los procedimientos, quien tiene la capacidad para hacerlo y la responsabilidad es la Confederación. Y no mandó emails de caudales desde las 4:30 de la tarde hasta las 7 menos cuarto de la tarde, pasando de 27 metros cúbicos y bajando a 1.600, que en realidad ya eran 1.900. Sí, portavoz, yo le quería preguntar por un asunto bien distinto. Me va a perdonar, los términos no son míos. Sois todas muy putas, pero es que muy putas. Se os tira un billete de 500 euros y te agachas, pero sin timor ni pudor. Así, esas eran las conversaciones en el Ministerio de Transporte dirigido por Ábalos, mientras aquí en el Congreso de Diputados se hablaban de luchar contra el proxenetismo, de luchar contra la trata de mujeres, de luchar contra la abolición de la prostitución, y se hablaban de también cómo se repartían las mujeres como si fueran trozos de queso. Entonces, le quería preguntar, como mujer, ¿cómo le ha quedado el cuerpo escuchando dichas conversaciones en boca de todo un exconcejal del Partido Socialista y un todopoderoso, digamos, mano derecha de Ábalos? Gracias. Bueno, yo creo que
Cualquier mujer, pero también cualquier hombre que escucha hablar así a un alto cargo, a un ministro, a cualquier persona con cargo sin él, referirse a una mujer, pues lo que te produce es asco. Asco, ¿no? O sea, escuchar cómo se refieren así a mujeres, personas que han estado viviendo de salarios públicos, personas que se grababan vídeos en el Día de la Mujer diciendo que eran feministas porque eran socialistas, personas que nos han dado lecciones de feminismo a muchas por no ser de izquierdas, pues te produce asco, asco, como yo creo que le está pasando a la mayoría de los españoles, ¿no? Viendo estas conversaciones, ver que estos eran las manos derechas, los íntimos, los compañeros de viaje del presidente del Gobierno. Pero es que no solamente eran Ábalos y Koldo, lo hemos visto también con el señor Salazar. Hoy he visto que han eliminado del organigrama de Moncloa el puesto del señor Salazar, vamos, que no era tan importante, ¿no? Y llevaba años ahí el presidente Sánchez sabiendo las actitudes que tenía con sus compañeras. Lo hemos visto también pues en las contrataciones de prostitutas y de mujeres prostituidas en cargos públicos, en empresas públicas. Es de vergüenza y es lamentable. Y que encima esta gente sea la que pretende poner un nivel de altura moral, que traigan leyes para acabar con la prostitución cuando son los primeros que la consumen, porque yo quiero recordar algo que es muy importante. No hay caso de corrupción de la izquierda de este país en el que no haya prostitución de por medio. Pues a mí me parece lamentable, la verdad. Buenas, portavoz. Quería preguntarle si cree que el Gobierno va a presentar presupuestos en 2026 y si cree que convocará elecciones en caso de no aprobarlos. Bueno, yo creo que esto lo he contestado en multitud de ocasiones. Es evidente que Sánchez ayer dijo que si no presenta presupuestos generales, pues que tampoco importa. Que si tiene que estar toda la legislatura sin presupuestos, pues que no es algo que le preocupe, ¿no? Cumplir los mandatos constitucionales es algo que al presidente del Gobierno le parece irrelevante. Yo creo que él no va a convocar elecciones, salvo que sus socios pues le dejen caer, o que la UCO y la Guardia Civil, o sea, la UCO, la Guardia Civil, los jueces y los juicios pues sigan adelante y esté abocado, pero es evidente que por propia voluntad él no va a convocar. Primero, porque él siente que necesita permanecer en las instituciones para poder seguir protegiendo a su familia, a su gobierno y a su partido de toda la corrupción que tiene, usando la Abogacía General del Estado, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, todos los órganos institucionales. Segundo, porque ¿a dónde va a ir? Y tercero, no hay encuestas que le digan que gana las elecciones. Por lo tanto, Sánchez no tiene ningún aliciente para convocar elecciones, ¿no? Y por lo tanto, la obligación del PP es estar preparado como si fueran a ser el mes que viene, porque también es una opción. Entonces, nuestra obligación es estar preparados para cualquier contingencia, porque no estamos en una legislatura normal. Esto que estamos viviendo no se había vivido nunca en democracia. Esto de que no haya presupuestos, que da igual cumplir la ley que no cumplirla. Esto de que ayer 2 ministros... Es que, claro, pasan tantas cosas que uno ya se olvida, ¿no? Ayer 2 ministros del Gobierno de España, una vicepresidenta del Gobierno de España y un ministro del Gobierno de España, se reían y se jactaban de tener miedo al Congreso. Ellos dijeron soberanía popular. No saben que en España no hay soberanía popular, es soberanía nacional, y que aquí no reside la soberanía nacional, está representada. La soberanía nacional reside en el pueblo español. No sé si es que no saben o es que intentan engañar, pero en cualquier caso se reían de no se preocupe, que si esto no tenemos mayoría, lo llevamos por Real Decreto, cuando los Reales Decretos son una cuestión que se trae aquí por extrema y urgente necesidad. No es la tónica habitual, porque España es una democracia parlamentaria, pero tenemos un gobierno en el que todo da igual. Todo da igual. ¿No hay presupuestos? No hay presupuestos. ¿No gobernamos? No gobernamos. ¿No podemos traer decretos? Pues no los traemos. ¿Que los traemos? Da igual. Entonces, no estamos en la legislatura normal y, por lo tanto, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.